¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Aquí llegando después de un intenso día en el Senado, donde desgraciadamente ahí muchos de los colegas de oposición citaron a varios ministros con bastante poca utilidad, la verdad. A veces los citan simplemente para, en realidad no sé mucho para qué, pero bueno. eh, Vengo llegando al Senado y aprovecho de saludarlos a todos. Como todos los días, a las 10 de la noche nos conectamos para hacer un pequeño reporte del día y poder efectivamente tener una conversación sincera, franca. Vengo de terminar también de conversar con muchos de los colectiveros. Tuvimos una reunión con los colectiveros. Próximamente se viene la gran propuesta de los trabajadores independientes que hemos estado monitoreando, así que estén atentos. Ahí veo a Claudette que está por ahí. Y hoy día tenemos una gran invitada. Eh, Probablemente la que tiene la labor más difícil y más importante de Chile hoy día. ¿Ah? Así que los saludo a todos, pero hoy día tenemos una gran invitada. Se llama Susana Tonda, es la directora del Sename. Eh, es la mujer que tomó el desafío más importante que tiene hoy día el país. Una mujer que en el pasado fue directora del Hogar de Cristo. Y tal vez muchos no saben, pero subterráneamente ha venido ocurriendo una transformación del Sename muy fuerte. Por primera vez el Sename no se está ocupando como una agencia de empleo, como un botín de campaña, como se ocupó muchas veces. Así que claramente para mí es un honor poder tener hoy día a Susana Tonda invitada en esta conversación. Eh, y claramente quería presentárselas muy pronto. Déjame ver si la puedo encontrar por aquí. Yo no sé cómo esto va a funcionar. Pum, pum, pum. Aquí está, creo yo. Supongamos que sí. Encuentro aquí a la gran Susana Tonda. A ella no le va a gustar que le tire muchas flores, porque la Susana es directa para la pega. Eh, Así que aquí está la gran Susanita. ¿Cómo estás tú? Hola Felipe, aquí estamos, gusto verte. Igualmente, pues, querida Susana, mucha fuerza en tu titánica tarea de transformar ese Sename que está en el corazón de todo Chile, que queremos que tire para arriba. Te ha tocado una labor muy dura. Antes que darte la palabra, decirte a los que nos están escuchando, estamos con Susana Tonda, ya lo había introducido un poco. A Susana le tocó liderar el Acuerdo Nacional por la Infancia y ahora le ha tocado implementarlo después del 18 de octubre, coronavirus. Así que primero, Susanita, ¿cómo va ese proceso? Uy, ese proceso, bueno, tú sabes que lo hemos conversado en varias oportunidades contigo, que te interesan tanto los niños y con muchas otras personas. Va avanzando. Nosotros nos propusimos el primer día de que todos los diagnósticos que existían, que la verdad es que coincidían la mayoría, en términos que el mundo de protección, más que el de justicia juvenil en el Sename, requería de una profunda transformación. Y bueno, y no solo, y nos propusimos no esperar la tramitación en el Congreso de los nuevos proyectos de ley para nuevos servicios que están avanzando. Tuvimos hoy día una buena noticia, así que ahí la vamos a comentar. Y empezar a actuar, o sea, no solamente seguir haciendo diagnósticos, sino que tomar los diagnósticos que existían, trabajar con mucha gente, con muchos expertos, con parlamentarios, con personas entendidas en temas de social de niños y adolescentes vulnerados, y empezar a trabajar en las transformaciones. Y la verdad es que ya llevamos más de 2 años, hemos trabajado muchísimo, hemos tenido también muchas dificultades, pero la verdad es que yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora ya empieza a dar resultados y estoy convencida que vale la pena. Susana, una de las cosas que era como emblemática era ir pudiendo cerrar estos centros de niños muy masivos, que eran los famosos CREA. Para quienes nos escuchan, esto era centros que tenían, no sé, 90 niños, 100 niños, y claramente la masividad hacía muy difícil poder generar un clima mejor, un clima más personalizado. ¿En qué van los cierres de estos centros grandes y cómo te ha ido en esa tarea que era una de las tareas principales? Vamos avanzando, aunque tal como tú lo dijiste, el 18 de octubre y ahora el coronavirus,
nos ha postergado algunos meses el proyecto, pero ya tenemos cerrado, tal como tú lo conoces, Playa Ancha de la quinta región, donde tenemos abiertas 4 residencias familiares, también abrimos Coyhaique, tenemos cerrado el CREAT de Arica, que lo alcanzamos a cerrar en el mes de febrero. También cerramos Nuevo Amanecer en la octava región y estamos en pleno proceso. Teníamos que terminar el cierre de Galvarino en abril, que lo queríamos cerrar con, dado que ahí en abril cumplimos un aniversario muy triste, que es el aniversario de la muerte de Lisette. Nos falta una residencia que vamos a tener que hacerlo en el próximo mes, yo creo, pero digamos, dado que se postergaron un poquito la habilitación de las casas. Y también ya iniciamos el cierre de Pudahuel, que es uno de los CREAT más grandes aquí en la región metropolitana. Este año teníamos en planes cerrar 2 CREAT más, que es probable que se atrasen hacia fin de año o el primer trimestre del próximo. Pero la verdad es que estamos bastante avanzados. Estaríamos dejando solo para el segundo semestre del 2021 o a lo mejor el principio del 2022 solamente los CREAT de lactantes. O sea, yo diría que el avance es muy significativo. Y yo quisiera decir que ¿por qué es significativo? Porque todo el sistema de protección requiere ser rediseñado. Pero si hay y como nosotros sabemos, nosotros atendemos en el mundo de protección casi 180.000 niños al año, 160.000 de ellos no están en cuidado alternativo, están con programas ambulatorios que también tenemos que rediseñarlo, después lo podemos conversar. Pero los niños más dañados, los niños que han tenido más vulneraciones, están en lo que se denomina cuidado alternativo. Y el cuidado alternativo son cuando no está la protección de los niños y el cuidado personal en su familia y es entregado al Estado para que el Estado los proteja. Un poco más de la mitad de ellos ya están con familias de acogida, pero hay un grupo de cerca de 10.000 al año que están en el mundo residencial. Y es donde los diagnósticos concentraban la mayor cantidad de revulneraciones de derechos de los niños que están bajo la protección del Estado. Y por eso fue nuestra primera prioridad. Y ahí el presidente, junto con nosotros, nos comprometimos a cerrar todos los CREAT. Y lo vamos a hacer y lo vamos a ir avanzando. Y nosotros esperamos que el nuevo servicio, cuando parta, que espero que le falte poco al servicio de protección, ya lo inicie con la mayoría de los CREAT cerrados. Esa es la Oye, promesa. Susana, vamos a hablar luego de las familias de acogida, que es un gran tema, pero te quiero preguntar, ¿cómo ha sido esta transición en los lugares donde se ha cerrado los CREAT? A quienes nos escuchan, los CREAT son los centros de los niños del Sename donde había muchos niños y que eran administrados por el Estado y que se están cerrando para poder llevarlos a residencias familiares con aproximadamente 20 niños en ellos. Entonces, ¿cómo ha sido esa transición? Porque una cosa en la teoría suena muy bien, me imagino que es difícil. ¿Cómo ha sido o ha sido una evaluación positiva en los lugares donde lo has tenido que implementar luego de ya 6 meses de implementado? ¿Crees que fue la decisión correcta? Estoy absolutamente convencida que es la decisión correcta, pero ello no quiere decir que no tengamos complicaciones, que no tengamos problemas, y muchas, por Sí. varias razones. Tal como lo señalas tú, Felipe, son residencias familiares, son hogares, son casas, como la tuya, como la mía, quizás un poco más grande, porque tal como lo planteas tú, se atienden aproximadamente a 20 niños, pero duermen ahí un máximo de 15, el resto está en vinculación familiar. Es una casa con muchos niños, con muchos hermanos que están viviendo en esa casa en particular. Esa casa nosotros buscamos que esté en una comunidad y en un barrio que sea aceptado por los vecinos, que tenga posibilidad de ir al colegio, que tenga posibilidad de tener servicios de salud, que tenga posibilidad de ir a gimnasios municipales, que tenga posibilidad de insertarse comunitariamente y adicionalmente que esos niños y niñas y adolescentes tengan una intervención psicosocial con personas más capacitadas y más idóneas para poder trabajar con ellos. Te voy a explicar en grandes líneas qué problemas hemos tenido, diversos, desde la inserción comunitaria, porque evidentemente los vecinos en primera instancia les da susto que se instale una residencia del Sename con la estigmatización que tienen los niños del Sename. También estos niños que no han tenido los programas ambulatorios y que han llegado hasta último
instancia de una manera tremendamente dañados, son niños que a lo mejor si tuviéramos el sistema completo, reestructurado, incluso con los sistemas de apoyo de salud, de educación y de otros, son niños que a lo mejor debieran tener menos descompensaciones y menos problemas. Pero esos son los niños que hoy día nos necesitan. Y hemos ido trabajando con ellos en las residencias, con las comunidades, con los sistemas, con los apoyos de salud que también son precarios, con los sistemas de educación, los colegios que también son precarios, porque Felipe, estos niños que tienen mucho daño no son los niños que se comportan mejor en los colegios. Y a veces, y antiguamente, los niños eran expulsados o suspendidos de los colegios en forma habitual. Hoy, cada día, estamos apoyando más a los colegios. Y eso tiene que hacerlo educación. Entonces, son muchas las cosas que hay que ir trabajando. El intersector completo, la comunidad completa, y por lo tanto, tenemos problemas. Pero poco a poco vamos mejorando y es precioso ver cómo los vecinos, en la medida que los conocen, en la medida que nosotros les vamos explicando lo que sucede, los van recibiendo con cariño y van apoyando cómo estos niños cada día están un poco mejor. Susana, vamos al tema de las familias de acogida, que es como un gran sueño también de que eso se masifique. A quienes nos escuchan, cuando un niño es declarado susceptible de adopción, puede pasar mucho tiempo y ahí en el intertanto muchas veces los niños están en estas residencias que claramente son residencias al final, no es lo mismo que una familia. ¿Cómo va ese proceso? Nosotros estuvimos hace poco hablando con Felipe Biel que le tocó ser familia acogida en Miami, le tocaron 3 niñas y las terminó adoptando. Él se suponía que las tenía que cuidar 6 meses, se fue quedando. Al final, después de 6 años, se quedó finalmente con la adopción ya completamente. Entonces, yo sé que es algo que hemos conversado, es algo que es muy importante, porque cambia un poco el paradigma. ¿En qué va ese proceso de generar espacio para que aumentemos las familias de acogida? Cuando tú partiste, ¿cuántas familias de acogida habían? Hoy día, ¿cuántas hay y a dónde queremos llegar? Uy, nosotros podríamos decir que ya el año pasado, por primera vez, no solo los ingresos a familias de acogida fueron superiores a los ingresos en residencia, sino que ya durante el año 2019 el total de niños que estuvieron en familias de acogida es superior al total de niños que estuvieron en residencia. Si nosotros miramos los niños vigentes en cuidado alternativo al 31 de marzo de este año, tenemos más de 6.000 niños en familia de acogida y del orden de 5.150 en residencia. Eso es un tremendo logro. También es importante decir... Perdón, y cuando partió el gobierno, ¿cuántos niños habían en familia de acogida? Había menos niños en familia de acogida, aproximadamente 2.000 menos, o sea, aproximadamente 4.000, y había más de 6.000 o 7.000 en residencia. O sea, eso ha ido cambiando. Pero es un tema que es tremendamente importante que todos tengamos claro, porque así lo deseamos, y esa es la política pública que estamos llevando hacia adelante, que todos los niños con los cuales se trabaja en protección se trabajan juntos con su familia. Claro. Y que el principal objetivo que tiene el sistema proteccional y que debe tener a mediano y largo plazo es que la mayoría de los niños puedan volver a su familia sin seguir las vulneraciones que han tenido. Por lo tanto, aquellos niños que están en residencia y aquellos que están en familia de acogida, se sigue trabajando con la vinculación familiar. Una de las formas de cuidado alternativo es la adopción, que es la que tú señalas. Pero hay muchísimos niños en familia de acogida que vuelven con su familia de origen, así como hay otros, como el que tú señalas, que terminan en adopción. Y también hay muchísimos niños en familia en residencia que vuelven con su familia de origen. También hay algunos otros que terminan en una familia adoptiva y hay algunos que lamentablemente no se logra ni la familia adoptiva ni la familia de origen, pero entonces se les prepara para la vida independiente. Hay chicos que tienen contacto con su familia, pero igual no vuelven a la vinculación familiar, sino que mantienen un contacto permanente y se preparan para la vida independiente. Todo ello es lo que nosotros tenemos que trabajar.
Y tal como tú lo señalas, si es necesario que el niño esté en una residencia, que aunque nosotros la hagamos lo más parecido a una familia, tú tienes toda la razón, no es una familia, nosotros tenemos que hacer que los modelos de intervención sean lo más parecido a una familia. Y Claro. claramente los CREAT no lo eran, eran verdaderos orfanatos antiguos. Oye, Susana, aquí nos preguntan si que se ha solicitado alguna evaluación de impacto para las residencias familiares. Nosotros en la residencia familiar estamos trabajando con la Universidad de Chile y la Universidad de Chile está evaluando permanentemente toda la implementación y cuáles son los cambios que hay que ir generando para que se vaya produciendo el impacto. También con ellos estamos trabajando los indicadores de impacto que ya están diseñados y ahora durante este año, por ejemplo, ya vamos a empezar a ver algunos impactos sobre las primeras residencias implementadas que son las de la quinta región y la de Coyhaique. Oye, aquí nos preguntan también, mira, yo quiero adoptar y nunca me han pescado. ¿Qué le podríamos decir a alguien que nos pregunta eso? No lo han pescado porque no ha ido, no se ha inscrito y no ha sido evaluado la idoneidad que tiene, o no lo han pescado porque sinceramente no le contestan. Porque No lo lo que yo creo sabemos. que tiene que hacer es contactarse, dile que te dé su nombre y lo vamos a contactar con alguien que lo oriente para ver cómo avanza en ese proceso. Ok, así que ya sabe ahí, Fer Fracal, que me mande un mensaje directo. Oye, otro tema que es central y que yo quiero decir que ahí Susana ha luchado con mucha fuerza, es con el tema de la salud mental. El año Exactamente. pasado, y esto quiero contar una infidencia que hicimos ahí con la Susana, en medio de, después del estallido social, cuando se estaban negociando los paquetes de reforma y de platas para este año, logramos algo ahí que fue el compromiso del ministro de Hacienda, que fue a medianoche, que nos dieran recursos para tratamiento de salud mental en el Sename. Quería preguntarte, ¿cómo va eso? ¿Te cumplieron la palabra? ¿No te cumplieron la palabra? ¿Se está empezando a hacer o no? ¿Cómo te fue con eso? Porque me acuerdo que fue muy difícil conseguir los recursos, pero dijeron que sí, pero como no quedó escrito en piedra, quería preguntarte cómo va eso. No, nosotros, yo tengo que reconocerte, Felipe, que la ayuda que nos entregaste fue tremenda. El ministro Briones y su director de presupuesto, Matías Acevedo, tienen clarísimo que ese es un compromiso y lo están cumpliendo. Claramente han habido algunos atrasos porque Por el la coronavirus. situación está compleja con el Claro. coronavirus, pero sí tenemos claridad de que hay recursos destinados para poder entregar proyectos de emergencia a los organismos colaboradores para internación con aquellos chicos que se descompensan con problemas de salud mental grave y también para poder utilizar y comprar camas para hospitalización tanto de organismos colaboradores como de administración directa, tanto en el sistema de salud público como privado. La verdad es que esos recursos son recursos adicionales a los que el propio sistema de salud tiene que ir implementando estos sistemas hacia adelante, que todos sabemos que dadas las grandes necesidades que tiene el sistema de salud es un poco lento. Sí, estos chicos que están en el mundo proteccional y que han sido vulnerados, y sobre todo aquellos que están en residencia y en cuidado alternativo, tienen una incidencia de problemas de salud mental mayor que la población general de niños, niñas y adolescentes, y necesitamos de un apoyo tremendamente significativo. Yo digo apoyo, pero la verdad, Felipe, que no es un apoyo al Sename. O sea, eso es que Salud asuma la responsabilidad que tiene Que haga la pega con, que tiene que hacer, por lógico. indudablemente, o sea, si no se atiende la salud mental de estos niños, se está vulnerando sus derechos. Ellos tienen derecho a la atención de salud mental. Y no solo salud mental, sino que también lo que es consumo problemático de alcohol y drogas, que también es un tema de salud mental, pero que ahí nos tiene que apoyar Senda, que también Claro. tenemos problemas en ese tema. Oye, Susana, aquí nos preguntan cómo trabaja el Sename con los niños en los colegios. ¿Cuál es la relación que tienen y cómo lo hacen ahí en Ahí el Sename? nosotros, a ver, nosotros logramos ya, durante estos 2 años que hemos estado trabajando, que educación nos asegure la matrícula de los niños en los distintos colegios. Niños que están desde principio de año, pero también hay niños que van llegando a las residencias durante el año. ¿Ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que tener una cierta prioridad en las matrículas.
Tuvimos un traspié en un proyecto de ley que se tramitó el año pasado, que debes recordar, en el cual una de las formas de priorizar la matrícula de los niños era que fueran niños de la red Sename. Pero no dado eso, igual el Ministerio de Salud nos ayuda caso a caso y nosotros vamos asegurando la matrícula. Porque si un niño llega y no tiene matrícula, terrible, termina con exámenes libres y no tiene el derecho a poder estudiar en un colegio normal que le corresponda con los apoyos que está. Es cierto que nuestros niños tienen ciertos rezagos escolares y por lo tanto requerimos de más apoyo. También estamos trabajando con el Ministerio de Educación para los programas especiales con tutores dentro de los colegios para apoyar a estos niños con ciertas dificultades y esos son proyectos que estamos implementando a partir de este año. Okay. Hemos ido logrando y adicionalmente... Bueno, claro, porque debe ser re difícil para sus colegios que no tienen las capacidades, muchas veces, en el fondo, trabajar bien con ellos. Entonces ahí el Sename tiene que buscar alguna alianza con el colegio para que el colegio tenga los recursos para poder hacerlo. Definitivamente, y esos recursos tienen que ser entregados por el Ministerio de Educación y nuestros modelos de intervención en las residencias familiares y en las residencias de vía familiar de las OCA también incentivan y tenemos personal capacitado para que vayan a venir apoyando y jueguen el rol de apoderados que apoyan a esos niños dentro de los colegios. También hacemos reforzamiento escolar en las propias residencias. Oye, aquí nos preguntan algo que es preocupante. Me dice, Berito Paz, dice, los tribunales de familia envían a los niños con problemas psiquiátricos a los hogares y no a centros de salud psiquiátrica. Eso es grave, dice. Los niños que solamente tienen problemas psiquiátricos y que no tienen otras vulneraciones no debieran llegar de ninguna manera a una residencia del Sename. Los niños que llegan a residencia del Sename son aquellos que por orden de un tribunal no pueden vivir con su familia de origen, con su madre o con su padre, por vulneraciones que no son solamente de salud. Evidentemente que si son de salud, el tema tiene que ser a una clínica o a un hospital en corta estadía para que vuelva a su familia de origen. No obstante ello, los niños que llegan a residencias por vulneraciones de maltrato o de negligencia grave o ese tipo de vulneraciones, también tienen problemas de salud mental, muchas de ellas por los traumas. Claro, pero no es que lo que no es cierto, según lo que estamos viendo, no es cierto, y ahí Berito Paz, si quieren me escriben más, no debiera ocurrir nunca que un tribunal envíe a un hogar de Sename a un niño por problemas psiquiátricos. Es solo, no si tiene una condición adicional de vulneración de derechos en su casa. Exactamente, si tiene maltrato, si tiene negligencia grave, y además tiene un problema psiquiátrico, debiera ser el cuidado personal del Sename y el Sename debería solicitar, y yo siempre digo, exigir la atención psiquiátrica en la red de salud. Oye, aquí hay otra pregunta bien buena. Dice, ¿qué medidas se han tomado en el Sename para el aislamiento del COVID? En el fondo, ¿cómo se está enfrentando desde el Sename la emergencia sanitaria que estamos viviendo? Supe que tuvieron una sesión, no sé si ayer, sobre este tema en el Senado. Cuéntanos un poco cómo te está yendo en esa gestión que no es fácil, porque claramente estamos todos viviendo una crisis sanitaria tremenda. Nosotros estamos desde el 15 de marzo, toda la red Sename, todo lo que son los centros de justicia juvenil, los CREAT y todo el mundo residencial, tanto de administración directa como organismos colaboradores, en aislamiento preventivo desde el 15 de marzo. Por lo tanto, desde el 15 de marzo, todas las residencias y centros de la red Sename se cerraron. ¿Qué significa se cerraron? Están con un control estricto de ingreso, tanto de funcionarios, estamos con el mínimo ingreso de personas que no tienen que ingresar y los niños y adolescentes no salen a no ser que sea estrictamente necesario. Por lo tanto, eso ha sido un gran cambio. Nosotros el mismo domingo 15 estuvimos trabajando hasta altas horas de la madrugada para diseñar y iniciar los primeros protocolos de continuidad y de atención de los niños aislados, con aislamiento dentro de la residencia. Por lo tanto, nosotros tenemos lo que se denomina una cuarentena en los centros del Sename desde el 15 de marzo. O sea, tenemos ya casi 35 días en cuarentena. Ello significa que tenemos un control estricto de ingresos de toda persona que tiene que entrar. También hemos restringido las visitas a lo estrictamente necesario para evitar una descompensación grave de un niño. Todos nuestros funcionarios se les controla la temperatura, se hace todo lo que es lavado de manos,
se hace todo lo que es la higiene tanto de las residencias como de los centros. También se reforzaron enormemente todas las rutinas, tanto educativas de los niños como las recreativas y las deportivas. Se han establecido turnos especiales de nuestros funcionarios para que haya menos rotación dentro de los funcionarios adentro. Y ello hasta el minuto nos ha permitido que en la red Sename tengamos hasta ahora muy pocos contagios, gracias a Dios, tanto de niños como de funcionarios. Estoy hablando de la red residencial, tanto de niños como de funcionarios. Y también tenemos preparado en todos los centros y en todas las residencias, con algunas diferencias que te las voy a explicar, los espacios de aislamiento para cuando haya un niño contagiado o más de un niño con contagio. En el caso Oye, de los centros de justicia juvenil, se establecen espacios más grandes porque tenemos la posibilidad de tener espacios para poder tener a más de un niño aislado, y en el caso de las residencias, uno o dos dormitorios, dependiendo de la infraestructura de cada una de las residencias, para ir aislando a aquellos niños que se contagian. oye, Susana, eh, si tú tuvieras que ponerte un sueño de aquí a terminado el gobierno, a mí me encantaría que tú siguieras, porque me encantaría que los procesos no fuesen politizados. Yo celebro que te hayan puesto a ti, que no pertenece a ningún partido político, que está haciendo una labor muy técnica. Eh, y de hecho es de las que ya ha durado más en el Sename. Yo algún día hice el cálculo, en promedio los directores del Sename duraban 1 año y medio en el pasado, lo que claramente no hacía muy fácil que el Sename se profesionalizara, porque si tenéis rotación la cosa no funciona. Pero si tú tuvieras que ponerte un desafío, decir, mira, me encantaría que el número de familias de acogida fuese tanto, o sea, ¿hasta dónde tu visión de hacia dónde debiéramos converger en términos del el tamaño relativo de las familias de acogida versus residencia, aunque sean familiares, pero hacia dónde crees que vamos? ¿Cuál es mi sueño? Yo te voy a contar un poquito antes el sueño general. Mi sueño general es que la reforma del sistema de protección, que incluye también los programas ambulatorios, todo lo que es FAE, todo lo que es el mundo residencial, esté lo suficientemente avanzado para no volver atrás. Porque efectivamente tú tienes razón que esto es un tema de Estado y que no podemos, cada gobierno, volver atrás en cosas que se van avanzando y que hay tanto consenso nacional que tiene que ir en esa línea. El de los CREA, te lo comenté antes, yo creo que no va a haber ninguna posibilidad de volver a abrir los CREA, porque no hay posibilidades. El mundo de familias de acogida, nos faltan un par de cosas que mi sueño es tenerlas implementadas, que son las familias de acogida de emergencia, y también es importante tener lo que nosotros llamamos programas de reclutamiento y selección de familias distintos a los programas que apoyan a las familias ya elegidas. Que eso se llaman programas de evaluación. Ambos pilotos los tenemos que implementar este año para que el próximo año ya estén implementados en gloria y majestad, como digo yo. Y también mi sueño es tener implementada la etapa 1 este año, aunque sea chiquitita, del rediseño territorial de los programas ambulatorios. Porque los programas ambulatorios son el dique de contención a lo que es el cuidado alternativo. Porque mi sueño es disminuir al máximo el cuidado alternativo. Si nosotros hacemos bien los programas ambulatorios, que son los preventivos al cuidado alternativo, debiéramos tener menos de 20.000 niños al año en cuidado alternativo. Entonces, mi sueño es que lleguemos a menos de eso. Y que esos niños que lleguen a cuidado alternativo, ojalá el día de mañana, y se deje encaminado, yo no lo voy a ver, pero que el 70% al menos de los niños en cuidado alternativo estén en familias de acogida y solo un 30% en el mundo residencial. Y que esos que están en el mundo residencial no sean los chiquititos, sino que los un poco más grandes, porque los chicos de 0 a 6 años, el porcentaje en el mundo residencial debiera ser muy bajo. Oye, y claramente hay otro tema que es fundamental y que yo sé que se habla mucho pero hacemos poco, que es el trabajo parental. En el fondo fue parte de los acuerdos de la infancia
que para quienes nos escuchan, cuando vemos niños vulnerados sus derechos, claramente hay una falla total de la sociedad del sistema, pero también hay unos papás que están muy dañados. Entonces, el trabajo con los papás dañados es otro tema central. Entonces, te quería preguntar cómo va esa hebra, que yo sé que es súper complicado porque a veces sus papás no quieren saber nada, muchos de ellos están también con algún tipo de adicciones. Además, en Chile, los programas de rehabilitación de adicciones son un desastre, con todo el respeto que me merece, pero es un desastre. Eh, todo el tema de las drogas en Chile nos está matando por dentro. Terrible. El tema de la droga, si tú me haces preguntar a mí, si yo pudiera elegir un deseo, el viejito Pascuero me dijera, Felipe, elige cambiar una variable social, una, y yo tuviera que elegir una, porque no me dejarían dos, sería que me eliminen las drogas de Chile. O sea, el daño que genera, incluso en muchos niños del Sename, que tú sabes, han llegado, algunos terminan escapándose, terminan en la calle, es muy duro, es muy duro. Entonces, te pregunto por el tema de los papás, porque el trabajo con los papás preventivo, como tú dices, que probablemente tiene que ver con los programas ambulatorios que tú mismo me dices que hay que rediseñar, ojalá le explicara a quienes nos escuchan cómo sueña esos programas ambulatorios, cómo te imaginas, porque uno habla en los titulares, pero cómo te imaginas que es un buen programa ambulatorio. Lo fundamental es que el rediseño de estos programas preventivos al cuidado alternativo, que tiene que ser, primero Felipe, hay una cosa que tú dijiste que sí lo hemos empezado a implementarlo también desde hace 2 años y quizás un poco antes, lo iniciaron los gobiernos anteriores, pero yo diría que con mucha fuerza en esto, es que todo el sistema proteccional, el sujeto de atención no es el niño solo, es el niño y su familia. O sea, todos los programas deben trabajar con el niño y su familia porque la vinculación familiar y que el niño vuelva a su familia sin continuar las vulneraciones debiera ser el éxito, y cuando medimos impacto lo deberíamos medir en esa variable. O sea, cómo el niño puede volver a su familia sin continuar las vulneraciones que tenían antes con familias, como tú señalas, que son vulneradas intergeneracionalmente. O sea, la verdad es que el tema es dramático. Por lo tanto, sí hay que trabajarlo. El trabajo con la familia está en toda la línea, en los ambulatorios y en el cuidado alternativo. ¿Cómo nos imaginamos y cómo diseñamos los programas ambulatorios? Tú te recuerdas que yo te lo conté alguna vez que le pedimos ayuda a UNICEF. Cuando llegamos le dijimos, mire, hay muchos diagnósticos que los programas ambulatorios son malos, que es donde se atiende el 80% de los niños o el 90% de los niños y su familia. Eso explica bien eso, porque mucha gente no sabe. ¿Cuántos niños están internados en residencias y cuántos son atendidos ambulatorios? El Sename atiende aproximadamente 200.000 niños, adolescentes al año. De esos hay aproximadamente 15.000 que son del mundo justicia juvenil. El resto, que son cerca de 185.000, 190.000, están en el mundo protección. El mundo de protección, de esos 190.000, 20.000 están en cuidado alternativo. 10.000 en familias de acogida, un poquito más, 10.000, 12.000, y los otros 8.000 en el mundo residencial. Todo el resto, o sea, estamos hablando 160.000, 165.000, están en lo que se denominan los programas ambulatorios. Ambulatorio, perdón. Ambulatorios. Los programas ambulatorios son programas que se han ido diseñando en la historia del Sename en forma de que cada vez que hay algún tipo de necesidad se van haciendo, diseñando y como quien va pegoteando unos con otros. Un niño que tiene consumo problemático de alcohol y droga, hagamos un programa para esos niños. Un niño que ha sido con maltrato, hagamos un programa para maltrato. Otro niño que está con tráfico sexual, hagamos un programa de tráfico sexual. Estoy hablando de los más complejos. La verdad, otro para calle, un niño. La verdad es que un niño en general, un niño muy vulnerado tiene todos esos problemas. Es muy difícil que tenga uno solo. Un niño con maltrato, lo más probable es que también tenga consumo. Entonces, y por otro lado,
se van pegoteando unos con otros y tenemos a un mismo niño o una misma familia con distintos niños en distintos programas, con distintos profesionales que están atendiendo la misma cosa. Entonces, ¿cómo lo soñamos? UNICEF nos ayudó a diseñarlo con un tremendo estudio que hicieron ellos y que lo entregaron a la Católica, en ese minuto lo licitaron, y se hizo un trabajo territorial, porque el trabajo tiene que ser territorial, y se tiene que decir las necesidades en este territorio, ¿cómo las abordamos? Lo primero, para la primera fase, los niños menos vulnerados y los niños que tienen las familias con mayores posibilidades y herramientas, hay que diseñar lo que nosotros le llamamos los programas multimodales territoriales. Entonces, multimodal, en ese territorio se rediseñan los programas y se trabajan tanto con diagnóstico como otros. Y también aquellos que están en la otra punta, los niños más dañados y las familias con menos herramientas, también se usan aquellos para aquellos niños que tienen polivictimización en términos de lo demás. Por lo tanto, hay que, mira, es casi como Felipe te diría, meter todos los programas que hay en una juguera, ver cuáles son las necesidades que existen y rediseñarlos en función de las necesidades de un determinado territorio, de una comuna. Los programas dependen de las necesidades de una comuna en particular. Y este año tenemos pensado licitar la primera fase, ojalá que el coronavirus nos lo permita, la primera etapa. Qué buena cosa. Oye, Susana, uno de los grandes temas que hay tiene que ver con la ley de adopción, porque sabemos que muchas veces la demora en declarar a un niño susceptible de adopción puede hacer de que el niño finalmente se quede en una condición permanente en la residencia en lugar de... Porque la probabilidad de ser adoptado es mucho mayor en los primeros meses de vida, en los primeros 2 años probablemente, y después cae. Entonces, ¿cómo estás viendo ese tema? Más allá de que ese es un tema que le corresponde tal vez a justicia, pero como está relacionado de alguna forma, ¿cómo estás viendo esa dimensión? Que depende de los jueces, es difícil porque aquí hay 2 valores, está el valor del derecho del niño a estar con su familia de origen, pero al mismo tiempo el derecho del niño a vivir con dignidad. Con familia, sí. Yo creo que hay varias cosas. La ley de adopción lleva varios años y efectivamente estos 2 años ha tenido avances, pero no se ha logrado terminar hacia adelante por diversas razones, por razones también de trámite judicial y por algunas razones que tú sabes que también hay ahí algunos problemas ideológicos que están complicando la ley de adopción. Lo que nosotros nos hemos dedicado como servicio en particular es a decir, efectivamente hay varias cosas en la ley de adopción que ya están en indicaciones que nos servirían mucho para mejorar los procesos. Hay cosas que faltan, que yo también creo que tenemos que incorporarlas hacia adelante. Pero con la ley actual también tenemos que mejorar procesos que permitan que los procesos se acorten. Ahora, hay un tema que no tiene que ver con la ley de adopción, sino que tiene que ver con los tribunales de familia, que tiene que ver con la forma en cómo se radican en un mismo tribunal la causa proteccional y la causa de adopción, porque eso también hace que los procesos se alarguen y se compliquen. Por lo tanto, hay muchas cosas de gestión que nosotros podemos mejorar. También la ley de adopción trabaja el tema de lo que tiene que ver en términos de las adopciones abiertas, que yo creo que es un tema que tenemos que tratar, sobre todo para aquellos casos que, como yo te decía antes, el niño no logra volver a revincularse 100% con su familia de origen, pero la familia no quiere perder el nexo con el niño para siempre, y la adopción abierta yo creo que es una buena oportunidad para ello. También mejora, o debiera mejorar, lo que son las posibilidades y la relación de las familias de acogida con las familias de adopción para que aquellos casos que se justifique, la familia de acogida pueda adoptar al niño. Por lo tanto, yo diría, la ley de adopción tiene que modernizarse, sí. La ley de familia tiene que mejorar para la adopción, sí. Pero eso no quita que nosotros tengamos que esperar todo eso para mejorar los procesos, y lo estamos haciendo. Pero hay un tema que es bien relevante, Felipe. Hay muchas más familias dispuestas a adoptar que niños
susceptibles de ser adoptados. Por lo tanto, si nosotros mejoramos los procesos, el problema es de gestión, no es de que nos falten familias. Y eso es lo que tenemos que trabajar fuertemente en este gran rediseño del sistema proteccional. Sí, sí, mi punto es que yo sé que hay más familias dispuestas a adoptar que niños en adopción, pero eso entiendo que ocurre a cierto rango de edad. Y Exactamente, los menores. después de un cierto rango de edad, ya eso no es tan cierto. Y hay más niños buscando familias que familias dispuestas a adoptarlo, o eso no es así. No, sí es así, porque adicionalmente los niños, la gran complicación son los niños mayores de 4 años, evidentemente, o sea, hasta 2 es cuando hay más posibilidades de que sean adoptados. Sobre 2 se hace más difícil, sobre 4 mucho más. Y sobre todo aquellos niños que son hermanos y no se quieren separar, y aquellos niños que tienen algunas complicaciones de alguna enfermedad o alguna discapacidad. Y en aquellos casos de niños mayores, en niños complejos en términos de daños y enfermedades a la base o hermanos, tenemos que terminar haciendo llamados de adopciones internacionales porque en Chile no hay nadie que los quiera adoptar. Claro que sí. Oye, Susana, han preguntado por este acuerdo con la ANI que salió hoy día. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es lo que fue, lo que ocurrió? Claramente vi la aclaración, así que yo tengo clara la película, pero bueno que lo expliques tú directamente. Sí, hoy efectivamente ha aparecido una gran preocupación, preocupación que yo también tengo, porque yo quisiera contarles que en realidad se acercó la ANI a nosotros, me parece que fue a fines de enero, para proponernos un convenio que ellos lo planteaban como una necesidad de ordenar las formas de solicitar la información que por ley tienen ellos el derecho de requerir información y nosotros tenemos la obligación de entregarla, no solo nosotros, sino que cualquier repartición del Estado, con un canal único. Esa fue la forma en la cual ellos lo plantearon en una reunión que me solicitaron, creo que fue a fines de enero. Y yo antes de firmarlo, por supuesto, solicité a la jurídica que analizara si era primero, si la ley de la ANI le permitía solicitar cualquier información y si nosotros estábamos obligados a entregarlo. Hicieron el análisis, me plantearon de que sí, que efectivamente estábamos obligados por ley a entregar la información que requiriera la ANI y que la firma de un convenio podía regular no solo el canal, sino que podía regular la confidencialidad, porque a mí me preocupaba tremendamente que cualquier información que solicitara, primero, si teníamos que entregarla, y segundo, qué tipo de información teníamos que entregarla, y tercero, con qué confidencialidad. Y por lo tanto, nosotros lo firmamos justamente con el objetivo absolutamente contrario a lo que se nos ha planteado hoy día en algunas redes sociales, que era en el fondo perjudicar a los niños. La verdad es que si el convenio que nosotros firmamos contraviniera alguna ley o contraviniera algún derecho que tienen los niños a la confidencialidad de su información, habría que revisarlo, pero yo quiero que quede absolutamente claro que nuestro objetivo fue justamente la intención de resguardar la confidencialidad de la información que entregamos y, por supuesto, con mayor razón, si era requerida información de niños, digamos, o sea, eso es. Así Totalmente. que espero poder aclararlo y revisarlo si es necesario. Te agradezco mucho por la aclaración. Yo creo que claramente es importante que cualquier solicitud de la ANI esté dentro de un marco y no sea arbitrario, que resguarde la confidencialidad de los datos, que resguarde el interés superior del niño. Por lo tanto, me parece importante hacer esa aclaración. Susana, para ir terminando, ya llevamos 43 minutos y quisiera terminar agradeciéndote. Yo de verdad creo que estás haciendo una labor tremenda. Creo que como gobierno tenemos que visibilizar mucho más lo que estamos haciendo en la infancia. Partimos con mucho ímpetu comunicacional, no digo que no se esté haciendo, al contrario, pero de verdad te quiero invitar a que esto lo mostremos. Creo que es de las cosas más potentes, la reforma más potente que estamos haciendo. Yo creo que es el primer piso. Tenemos que el día de mañana cambiar la forma en cómo tratamos a nuestros niños en la escuela, no los que estén en el Sename solamente, sino que estoy hablando del deporte, de la cultura. El mejor antídoto contra la droga, al final, es que los niños sean felices, es que los niños se sientan que tienen un espacio para ser felices, para tener una familia, aunque muchas veces la familia
biológica puede estar el pertenecer a una comunidad donde hayan vínculos humanos, cariño, amor, hace que ese niño sea inmune al narco que se lo quiera robar. Entonces, felicitarte, agradecerte personalmente, porque además sé que lo haces por pura vocación. Felicitar a tu equipo, porque esto uno no lo hace solo. Sé que tienes un equipo con mucha vocación. Y felicitarte también por tu tono. Me ha tocado verte con distintos parlamentarios de distintos colores políticos. Pedirte disculpas por lo lento del Congreso. Yo he luchado mucho para que sea más rápido, pero no ha sido tan fácil. Hay veces que las cosas las trancan, las demoran. Y nada, seguir trabajando porque esta reforma social de cambiar el Sename, hoy día mismo le pregunté en el comité, me dicen que el nuevo Sename está estancado en Hacienda. Mañana va la Comisión de Hacienda al Senado, así que la verdad es que estamos muy contentos. Que Porque bueno, le falta poquitito. Hoy día lo pregunté y me dijeron que estaba en el Senado, les tiraron la oreja. Y qué bueno que mañana se vaya a ver en Hacienda, así que me pongo muy feliz, porque después de Hacienda ya estaríamos... La sala y tercer trámite, si es que es, digamos, está listo el servicio de de cambio. O sea, esto realmente es muy notable, ha sido una paciencia de monja la que has tenido ahí también junto con Carol Baum y todo el equipo de infancia. Y la Blanquita Honorato, que se ha sacado la mugre por eso. Y la Simona también, ha sido mucho. Bueno, la Blanquita también tiene una paciencia monja, hay que decirlo. Y la Simona también. La Simona también. Así que felicidades a todo tu equipo, tira para arriba. De verdad que es muy importante. Estas son reformas de Estado. Y realmente lo que necesitamos es que esto siga luchando porque no son fáciles. Tú siempre lo has dicho y a mí siempre me ha gustado tu aproximación, nunca generando expectativas falsas de que esto iba a ser fácil. Eso lo dijiste el día 1, yo me acuerdo. Esto es difícil, son niños muy dañados, son entornos muy complejos. Aquí no hay soluciones mágicas, sino que hay que hacer la pega. Así que gracias, querida Susana, te mando un abrazo gigantesco y gracias por regalarnos parte de tu tiempo esta noche. Gracias a ti, porque de verdad yo sé que te importa y que nos estás apoyando en todo lo que puedes. Así que muchísimas gracias y sigamos adelante. Vale la pena para los futuros niños, que va a estar mejor el sistema de protección, pero también vale la pena por los niños que actualmente están en el sistema. Se lo merecen. Gracias, Susana. Muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.